bienvenidas nuevamente a nuestro podcast de Elegidas para Creer. Hoy estamos nuevamente con nuestra pastora Vivi. Hola. Y con nuestro pastor Andrés. Bienvenidos. Hola, gracias. Tenemos un episodio especial. Lo estamos empezando para su propio podcast, Exprimiendo. supuestamente. Sí, estamos preparándolo para que ya vaya con ¿Cómo el es el chico, café? Café con alegría. Exacto, ya. Café con alegría, así que ya quédate saben, bien. cuando empiece el podcast del pastor, lo pueden seguir. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día, pastor? Cuéntenos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las relaciones. Okay. Yo diría que no solamente vista desde la perspectiva del hombre, sino a nivel general. O sea, ¿qué hace que haya una buena relación? O también, por el contrario, una relación no buena, tóxica, con diferentes matices. Está interesante. Yo siento que nos van a batir hoy día, lo sé, porque vamos a ver. Vamos a ver, pero bueno, esperamos que les guste el episodio de hoy día. Está muy interesante. A mí me gustó el tema porque a veces es difícil hablar de las relaciones. A veces caemos en pensar que él tiene la razón, yo tengo la razón, y muchas veces es difícil llegar a un punto medio, ¿verdad? Y no solo hablando de matrimonio, sino de relaciones de pareja, de solteros, de noviazgo y así. Así es. Y fíjense que lo importante en las relaciones es la relación como tal. En psicología se habla del tercero abstracto excluido. Ya me mareó. Matemáticas no, por favor. O sea, una relación se compone de tres. ¿Cuáles son los tres? O sea, la mujer, el hombre y Dios. Ok, nosotros como personas que conocemos a Dios, incluimos a Dios, por supuesto, Él debe estar en la relación. Pero a nivel psicológico es el hombre, la mujer y la relación. Ok, pero este tercero llamado relación, que es el vínculo que une a dos personas en una relación de pareja, de amistad o lo que sea, es por lo general el que se excluye. Como no podemos ver, la relación no es algo que usted puede ver, es abstracto. Entonces, por lo general se excluye y por eso en psicología se le llama de esa manera. ¿Otra vez el nombre? El tercer abstracto excluido. ¿Ok? Tercer hasta yo me enredé. abstracto excluido. ¿Ok? Ahora cuando yo tenga un problema con Leo, le voy a decir, mira, el tercer, ¿cómo es? El Abstracto. tercer abstracto Excluido. Ese es el problema. Así lo voy a decir. Ahora, pero ¿por qué es el problema ese tercero? O sea, porque cuando hay conflictos, nos enfocamos en la otra persona. ¿Ok? No, es que ella hizo, es que él hizo, y vamos a hablar en un momento de las actitudes que se pueden tomar frente al conflicto. Decíamos en el podcast anterior que los conflictos son inevitables. La cuestión es cómo nosotros abordamos el conflicto. ¿Ok? Entonces, en esa dinámica del hombre enfocarse en lo que hizo o no hizo la mujer y viceversa, la mujer enfocarse en lo que hizo o no hizo el hombre, esa relación se va fragmentando, se va fisurando, ¿ok? Entonces no nos enfocamos, lo excluimos y por ende entonces cuando vamos a ver, es como cuando usted tiene una gotera en casa y usted dice, bueno, vamos a pintar la pared y la sigue pintando, pero la humedad está por dentro y en algún momento esa pared se va a caer. Así pasa a nivel de las relaciones también, cuando nos enfocamos en lo que hizo la otra persona, pero no en la relación como tal, que es el vínculo que une a dos personas. Pregunta, tú hablas de que hay una fragmentación. ¿Cómo yo puedo en mi relación identificar esos detonantes de fragmentación? Yo creo que con la convivencia uno se va dando cuenta, por ejemplo, la comunicación es uno de los criterios que se debe considerar. Hay tres formas de comunicarse, ¿ok? No existe la falta de comunicación, pero si yo estoy en una relación, estoy casado y llego a casa, no saludo a mi esposa, no hablo, me voy a ver la tele, voy a ver el Mundial de Clubes, entonces alguien dice, uy, qué falta de comunicación. No, eso es comunicación, pero es un tipo de comunicación agresiva o pasiva.
Hay 3 formas de comunicarse, o asertivamente, pasivamente o de manera agresiva, ¿ok? Entonces cuando uno... O sea, cuando Jaime se va a ver el mundial está siendo agresivo. No. Interesante. No, yo hablé de que si llega y no habla, no hay ese contacto verbal, eso es comunicar. Porque en una relación todo comunica, ¿ok? La forma como nos sentamos comunica, la forma como nos expresamos verbal y no verbalmente comunica. Entonces ya ese es un detonante. ¿Cómo está haciendo la comunicación en esa pareja? Entonces ese es un indicador de que hay un detonante que está fragmentando o fisurando esa relación. Pero también hay otros criterios que considerar, las muestras de afecto y muchos más. Claro, por eso está el dicho de las acciones hablan más que 1000 palabras, porque depende de cómo las personas se comportan. O sea, te demuestra más cómo una persona se comporta a que alguien que te esté todo el tiempo así, te amo, pero o sea, te ignora y o sea, no, es diferente de alguien que te diga te amo, pero que esté junto a ti, que te haga la mano, que te abrace. Yo le digo a Jaime, no me has dicho que me amas, me dice, es que yo siempre te lo demuestro, no te lo digo. Exacto. Y eso es importante porque yo creo que el amor debe ser demostrable. O sea, yo no puedo decir que amo a alguien y no demostrárselo. Exacto. Puede ser con palabras. Ahora, yo entiendo que hay personas a las que no les gusta comunicar de manera verbal muchas veces. Eso te iba a decir, pero también creo que es importante, claro, porque eso es un refuerzo positivo sobre la otra persona, ¿ok? Que te digan te amo, que te den este gesto, que te abracen. Eso es muy importante, incluso hasta psicológicamente está comprobado que el recibir abrazos puede hacer que se libere de nosotros oxitocina, que hace que seamos más alegres y que todos esos neurotransmisores que tenemos, como la serotonina, etcétera, o sea, puedan segregarse y nosotros tengamos un mejor estado anímico. Bueno, en la mañana estábamos hablando con Andrés justamente de cosas que hacen, no era específicamente el tema de los hombres, pero hay cosas que a veces, muchas veces, las mujeres entendemos mal o no es comunicado correctamente, sería la pregunta. ¿Por qué las mujeres creemos que entendemos mal? O porque muchas veces yo le digo, ay, pero es que tú no me entiendes. Cuando yo trato de explicarle cómo me siento o algo, o sea, y él me dice, bueno, sí, puede ser que no te entiendo, o sea. Sí, porque Leo me dice que por yo tener los 2 idiomas, dice que yo no sé hablar. O sea, que me dice, no, es que yo creo que tú no sabes decir las cosas. Y yo, ¿qué? Yo tengo una hipótesis al respecto. Yo creo que la comunicación en el hombre y la mujer es diferente. La mujer tiene una comunicación emocional y el hombre tiene una comunicación lógica. Espero que no me hagan pedazos en las redes. Pero el hombre es más lógico. Ok, ¿quieres ese vestido? Dime que quieres el vestido. Pero nosotros estamos, mira, pero qué bonito. Pero yo, por ejemplo, eso, o sea, yo soy así como que, uy, mira ese vestido, qué bonito. Yo estoy esperando que él diga, mi amor, ¿quieres que te lo compre? No lo interpretamos pero de esa manera. Pero no lo interpreta de esa forma y nunca me dice eso. Siempre es como que, no me gusta. Vámonos, o sea, pero yo no estoy diciendo para que tú te lo pongas. Exacto. Pero tal vez yo siento que es ofensivo o agresivo de mi parte el decirle, quiero que me compres este vestido. Bueno, ustedes las mujeres son expertas en usar palabras que a uno lo pueden, no sé si decir, doblegar o como que uno sea dócil y uno diga, no, sí, sabes que voy a hacerlo. Entonces yo creo que también depende de las palabras. O sea, si tú consideras que es ser agresivo o invasivo, también depende del nivel de confianza y de comunicación que tenga la pareja como tal. ¿Ok? Lo voy a considerar que es agresivo o no si le digo cómprame o lo necesito o lo quiero o me quedaría bien o quisiera ese regalo de parte tuya, pero no creo que sea tan agresivo. Yo siento que de mi parte es como que de dependencia. Por ejemplo, Leo todo el tiempo dice, pero si tú nunca me pides o algo, le digo, es que no necesito pedirte, deberías de tú saber ya de que
ella se va a ir a arreglar el pelo o algo, o sea. Y entonces para mí es feo como yo decir, sí, quiero ese vestido, o quiero que me des dinero para irme a hacer el pelo, o sea, como que, no sé. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué tanto influyen los años o el tiempo estando juntos? Porque en tu caso no sé cuántos años estás con Leo, yo 15. ya 15, yo ya con Jaime, desde que éramos novios, ya son casi 20 años. Entonces, tal vez muchas veces las cosas es que llevas tanto tiempo conmigo y no me conoces, o sea, tal vez yo lo tomo como un no me conoces y él lo toma como un llevas tanto tiempo conmigo y no me puedes decir las cosas así como que tal cual, o sea, más o menos esa es la cosa, pero yo digo, una pareja que tal vez está entrando en conflicto, con el tiempo esto se agudiza de tal forma que tal vez crea otro tipo de fragmentación para que sea un distanciamiento y se vuelve algo conflictivo el querer expresar algo. Se puede agudizar si no se van rompiendo esas barreras. Ok, tanto tiempo conmigo y no me conoces que cuando yo digo el vestido está bonito es porque quiero que me lo compres. Entonces vamos a romper la barrera, ok, mi amor, cuando yo te diga que el vestido está bonito, o sea, me gustaría que me digas, ¿y lo quieres comprar? Entonces se rompe esa barrera, ¿ok? O también transicionar al punto de que le diga, me quedaría bien ese vestido, ¿qué tal si lo compramos? Ya no como un quiero, porque ahí también viene otra cosa que se ha formado a nivel cultural y es esa dependencia de la mujer del hombre o considerar al hombre solamente como un proveedor de cosas económicas o materiales, cuando la mujer también, o sea, produce, y es más, en una relación de pareja como tal, no es que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, sino es que es de ambos. Pero entonces son barreras que tenemos que ir rompiendo para que con los años no se agudice. Yo no creo que los años como tal influyan tanto, porque entonces las personas que tienen más años no deberían tener ese tipo de problemas. Yo creo que lo que influye es la madurez de haber roto esas barreras comunicacionales. ¿Tú crees que, porque ahorita que tú dices lo de los años, estadísticamente hablando, la mayoría de divorcios se da mucho más avanzada, pero sobre todo si hay niños. ¿Por qué? Porque dicen, ay no, es que por los niños nos quedamos juntos, pero ya los niños se van de la casa o ya está, y no hay el vínculo que en este caso fue el niño, ¿ok? Ahora, pero recordaba, mi papá me contaba una vez y me decía, o sea, nosotros como pareja hemos pasado muchos conflictos y hubo una brecha por los niños. Y toca como que volverse a conocer después de que ya los niños no están. Entonces, ¿cómo logras, o no sé si es algo que sí o sí va a tener que pasar, el que haya esa brecha y que realmente cuando llegues a ese punto pues toca reconectarse, reconocerse, o a nivel psicológico hay algo que te indique que sí puede ser llevado? Efectivamente, hablamos del nido vacío, ¿ok? Y el nido vacío es el momento en que los hijos se van, ¿ok? Entonces vuelve nuevamente la pareja. Curiosamente, atendí a una pareja de aquí en los Estados Unidos, no aquí en la iglesia, sino en Nueva York. 40 años de casados, económicamente estables, ya ambos jubilados, casa propia, y uno dice, bueno, tienen todo como para poder vivir la vida bien. 3 hijos profesionales, y resulta que después de todo eso, entonces se quieren divorciar. ¿Por qué? Porque consideran que ellos como pareja no se conocen. ¿Ok? Trabajando cada uno en 2 trabajos, educando a los niños, etc. Llegan a ese punto de su vida, casi a la etapa de ser adultos mayores, y no se conocen. Entonces pasa la crisis del nido vacío, no hay eso que las personas consideran como algo que los une, que es los hijos, que no debería ser así, porque en realidad
la pareja, la relación no empezó por los hijos, empezó por la decisión, por lo que el uno sentía por el otro, y no empezó por los hijos. Pero se considera, bueno, ya por los niños no lo vamos a hacer. Entonces, cuando no está ese factor, entonces ya no hay conocimiento y muchas parejas tienden a divorciarse. ¿Ok? Entonces, psicológicamente sí existe eso, de que cuando se van los hijos, se produce el nido vacío. El hombre y la mujer experimentan de manera diferente. La mujer, por lo general, la mamá, va a estar más preocupada, más angustiada porque su hijo o su hija se fue, tiene otros factores a nivel afectivo que le van a ella a afectar también, valga la redundancia. Entonces sí hay eso, y por eso sucede los divorcios a esas alturas de las relaciones. ¿Y qué podríamos implementar para no llegar a ese punto? O sea, para no llegar a ese síndrome, ¿o cómo es que dijiste? El nido vacío. Ajá. Ajá. Yo creo que hay que prever, ¿ok? Y hay que prepararse. ¿Cómo? Porque necesitamos un paso a paso para que tomen nota y digan, ok, vamos a hacer esto. Hay que prepararse porque esto es una crisis, hay dos clases de crisis en psicología. Hay crisis normativas y hay crisis paranormativas, ¿ok? Una crisis normativa es una crisis que uno espera que suceda. Una crisis paranormativa es una crisis que uno no espera que suceda. Por ejemplo, la muerte repentina de un ser querido, eso es una crisis paranormativa. Pero las crisis normativas son aquellas que, por ejemplo, los hijos algún día se van a ir de casa, etcétera, etcétera. Entonces, es la preparación de ir construyendo esa relación, que aunque estén los niños en casa, aunque haya hijos en casa, es ir construyendo esa relación de dos. Como para cuando ellos ya para cuando no estén. Por ejemplo, salidas solos, Exacto. compartir tiempo sin los hijos, compartir tiempo de pareja, fortalecer los vínculos de comunicación, analizar ciertas cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo, el mismo distanciamiento, etc. Ahora, existe algo importante que no me lo están preguntando, pero me gustaría compartirlo. Y es que toda relación pasa por 3 etapas. La etapa del enamoramiento, que es cuando uno tiene mariposas en el estómago, o a veces no son las mariposas sino los frijoles. Tiene las mariposas en el estómago, y en nuestro tiempo antes era mandar una carta, ahora es mandar un texto, mandar mensajes, emojis, etc. Entonces, y uno quiere ver a esa persona y quiere hablar con esa persona, etc. Luego viene otra etapa que es la etapa del romance. Si hay matrimonio, entonces, bueno, la relación, la parte de la relación sexual como tal. Pero está comprobado que esa etapa es muy corta, no va más allá de 3 años. Yo iba a decir eso, de que también depende en como, por ejemplo, en mi caso, pues esas mariposas y todo duraron como 6 meses, porque nos mudamos juntos rápido y después, sin querer queriendo, pues viene una barriga, y entonces pues ya íbamos a ser papás otra vez y así, entonces no pudimos como que disfrutar esa etapa que teníamos que haber disfrutado antes. Y entonces yo creo que a muchas personas también les pasan eso. Así es. Que vienen los hijos temprano, entonces no tuvieron ese tiempo, esa etapa de poder vivir juntos. Entonces luego vienen los hijos y ya se sabe que con los hijos pues la relación a veces se apaga un poco, vive más estresada la mamá, el papá trabaja mucho, entonces es mucha cosa. Ahora, ¿qué queda después de esa etapa? Queda lo que se llama el compromiso. Pero el compromiso no es me toca estar contigo o tengo que estar contigo. No es que, bueno, estoy obligado a estar contigo. El compromiso es te elijo cada día. O sea, quiero terminar esta carrera contigo. Porque la etapa del romance, bueno, en el caso de Erla vino otra barriga, como ella dice, pero la etapa del romance no va más allá de 3 años, tengan o no tengan hijos. O sea, no es que por los hijos la etapa del romance terminó, ¿ok? Ahora, cuando yo hablo de la etapa del romance que termina a los 3 años, es
toda esa intensidad de la relación de pareja como tal. Pero el amor debe continuar, el compromiso debe continuar, ¿ok? Hasta que la muerte los separe. Exacto. Yo siempre he dicho, le he dicho a muchas personas, porque pues como digo, ya llevamos 15 años, ya hemos pasado como que varias etapas ya, de que Leo y yo hemos llegado a la conclusión que el amor se acaba. En algún momento de tu relación, el amor como que ya sea que después de los hijos o cosas así, pero entonces, como tú dices, elegir de que tú quieres seguir con esa persona y entonces de volverse a encontrar, de volverse a enamorar y entonces como que volver ese amor, pero ese amor, o sea, es algo que tienes que construir, tienes que trabajarlo todos los días, porque, o sea, si lo dejas, como que ya sí, es ahí donde llegamos a lo de muchas personas que están por costumbre, ya no hay como que esa relación. Por ejemplo, yo a veces con Leo he dicho, cuando hemos salido juntos, solos, que hasta no hace mucho que empezamos ya los niños grandes, pero nos hemos dado cuenta, si tú sales con tu pareja a solas, sin tus hijos, y te la pasas bien y todo, o sea, el amor sigue ahí. Porque muchas veces en tu casa, por la rutina, por los niños, hay maneras que a veces uno no se puede tratar o cosas así. Y cuando te das ese momentito de salir solas con tu pareja, y si todavía ustedes tienen esa conexión, yo creo que ahí se sabe que, ok, todavía hay amor ahí. Más o menos uniendo las dos opiniones, sería algo así como que yo elijo amar cada día. Así es. Yo debo elegir amar. Claro, es una elección. Ahora, y es importante, y yo hablaba al inicio de los matices en las relaciones. No es lo mismo una relación de personas que tienen 20, 25 años a una relación de personas que ya tienen 60, que son adultos, que todavía, o sea, puede haber romance, claro, amor, compromiso, pero ya la esfera, por decirlo de alguna manera, de intereses ya es otra. O sea, yo no quiero decir que no hay romance como tal, que no hay esa atracción como tal, pero ya puede haber otra forma de relacionarse ellos. O sea, porque han pasado tantas cosas, la experiencia, el tiempo vivido, etc. Entonces tienen un matiz diferente, pero no menos importante. Pero antes a mí me llama la atención que muchas veces tú ves personas de edad ya mayor, o sea, hablando de 55, 60, 65 años, que empiezan a vivir una relación como que fueran adolescentes, claro. O sea, y uno dice, o sea, tú ya estás viejito, o sea, yo sé que voy a llegar a esa edad, o sea, no estoy diciendo, sí. sino que yo digo, o sea, que muchas veces pensamos, porque ya tienes cierta edad o porque ya llega a cierta edad, tal vez no puedes sentir con la misma intensidad o sentir las mismas emociones, pero yo he visto casos y me llama la atención eso, o sea, lastimosamente son pocos los casos, muy pocos, en donde haya visto que eso pasa con la misma pareja de toda su vida, que sí los he visto, sí los hay. Lamentable, y eso es lo que vivimos hoy como tal. Es como una epidemia, por decirlo de alguna manera, en donde se le huye al compromiso. Entonces lo más fácil es terminar la relación, cortar la relación, y eso es un temor al compromiso como tal. Falta de resiliencia. Podría ser, claro, falta de resiliencia, porque ustedes dos han dicho algo muy importante, han usado una palabra muy importante, y es algo que se construye. O sea, nunca sucede al azar. O sea, una buena relación no es por, no es que pero te tocó una mujer, o sea, que aguanta todo, te tocó un hombre que, no, o sea, es algo que se construye. O sea, yo elijo soportar todos los días. Exacto. Elijo amarte otra vez, estás viendo. Yo por ejemplo, yo todo el tiempo digo, el día de que no estés conmigo, o sea, ninguno te va a aguantar. Debería haber otro hombre aquí para que... No. Es que es en serio, de verdad. Tienen que dar gracias a la paciencia que tenemos. Uy, esa paciencia queda, la palabra paciencia creo que queda corta, de verdad. Tocando ese punto, ¿tú qué crees como hombre
¿qué espera un hombre en una relación? Yo sé que cada hombre es diferente y que uno tiene su personalidad, pero tal vez hay una base, un estándar, tal vez con los casos que tú has visto, que se repita en que diga, es que yo esperaba esto de ella y no se ha dado. O sea, tal vez hay eso, como una lista base de orientación. Yo creo que sería muy difícil como que estandarizar aquello, pero haciendo un compendio por los casos que ha atendido y el mismo hecho de ser hombre. Yo creo que uno espera que haya admiración y respeto. O sea, el hombre necesita ser admirado. ¿Ok? Sí o sí. Sí. Y esto, vayámonos a la parte psicológica, que sucede en todos los seres humanos. Hay una etapa en la que uno busca el reconocimiento dentro del colectivo, ¿ok? Sucede en hombres y mujeres, o sea, en mis pares, coetáneos, todos buscamos el reconocimiento. Pero creo que se ve mucho más marcado en el hombre, por cuestiones hormonales, la testosterona es diferente al estrógeno, por cuestiones culturales también. Entonces el hombre busca ese reconocimiento. Ahora, si eso no lo llevas a un plano en donde eres soberbio, prepotente, no hay problema. O sea, todos queremos ser reconocidos dentro del colectivo. No hablo de un orgullo como tal, pero entonces eso nos hace a los hombres que busquemos la admiración y que se nos diga, o sea, te admiro, se nos diga con palabras, pero también con los hechos. Y el respeto. O sea, creo que si hay admiración y respeto hacia un hombre, es probable que él también te devuelva eso. Digo, es probable porque también sucede que se recibe todo eso y se da lo contrario. O sea, no quiero como que decir esta es la fórmula y con esto ya tienes para... No, porque puede fallar y depende de la decisión que cada uno tenga en cuanto a su patrón de conducta y su comportamiento. No, pero es una base, porque por ejemplo, hablando como mujer, no sé qué opinarla, pero yo creo que tal vez si algo he visto es como un estándar en las mujeres, es que necesitamos sentirnos protegidas y valoradas. O sea, como para ser 2 y 2. Claro, aunque ahora la cultura y todo quiera como que aplastar eso, o no, es que, y la mujer también puede, sí, o sea, la mujer tiene las mismas capacidades, fisiológicamente incluso podríamos decir que hasta más capacidades de hacer algunas tareas al mismo tiempo, mantener la concentración, pero no queremos decir que cuando quiere la protección, entonces es como que, ay, bueno, es que la mujer siempre necesita ser protegida porque es vulnerable. No hablamos de eso. Y eso lo quieren instalar ahora como un discurso, pero no hablamos de eso. Es un sentido de seguridad, de sentirse valorada, cuidada, que incluso cuando tú escuchas tal vez el discurso feminista, ¿qué te dicen? Busca un círculo seguro, donde te sientas bien. O sea que lo trabajes a nivel de una relación de pareja, o sea que lo trabajes a nivel de un grupo de amigas, la mujer busca sentirse segura y valorada. Así es. Entonces, creo que es un estándar innato. Por más que tenga yo el enfoque o la creencia que yo quiera, innatamente, o sea, creo que es parte de la biología de la mujer. Claro, por eso decía fisiológicamente. Ajá, exacto, esa es la palabra, fisiológicamente. Y creo que eso tiene que ver mucho por ese sentido también de que nuestro cuerpo como mujeres está diseñado para dar protección a las crías, en este caso a los niños. Entonces, una mujer necesita sentir ese ambiente de seguridad para saber que sus hijos o que lo que se le ha encargado para cuidar están protegidos también. O sea, por eso creo que es algo innato de la mujer. Y de ahí se desprende entonces el apego que la mujer tiene. Y lo vemos no solamente en el ser humano, lo vemos también en los animales. Cómo es la hembra la que cuida, la que protege, la que da abrigo, etcétera, etcétera.
Sí. Exacto. Y imagina, yo digo, una leona, o sea, ella no está esperando así como que, ay, es que me siento apoyada por mis amigas. No, o sea, ella va a proteger a sus cachorros y punto. Exacto. Y eso que el león es el que caza. Eso a mí me pareció algo súper interesante, porque antes siempre se lo pintaba el león como que, la melena. Y cuando yo dije, la leona es la que caza, yo me, no, déjate de Soy una leona. pero aún así, una vez veí un video de National Geographic donde la leona, fue a cazar, le dio a comer a sus hijos, le dio a comer a la manada y fue a recostarse al lado del león, o sea, como que a acurrucarse ahí. Entonces, aún luego de, hice mi función, le di de comer a mi manada y todo, o sea, pero igual necesito tu protección. Y eso me parece muy, muy, muy interesante. Ahora, ya que nos metimos en la creación, a nivel bíblico, pastor, ¿qué esperamos en una relación? Porque tú decías, a nivel psicológico hay un vínculo, y ese vínculo es como que el tercero en la relación. Pero en este caso, ya creyendo en que, yo creo que Dios nos juntó, yo creo que Dios permitió que estemos juntos. ¿Qué pasa o qué consecuencias tú has visto a nivel espiritual cuando hay esa fragmentación de no tener a Dios como hogar, como casa? Bueno, esa es una pregunta muy importante y yo creo que podríamos ir a ese versículo bíblico en donde dice, y los dos se unirán y serán una sola carne. Esa palabra originalmente, se unirán y serán una sola carne, es fundirse, o sea, ser uno solo, ¿ok? Y ser uno solo no significa que vamos a tener el mismo pensamiento, no, sino que en esa diversidad vamos a llegar a un acuerdo, ¿ok? Entonces ahí, si hay un acuerdo, quiere decir que es como cuando la Biblia habla incluso, ¿no? Del yugo y el yugo desigual. Entonces, el yugo desigual no es solamente cuando un cristiano o una cristiana se fija en alguien que no lo es, que no conoce a Dios, sino cuando nos empezamos a apartar del proyecto del por qué nos unimos como relación. Entonces se empieza a fragmentar. A nivel espiritual, todo esto causa, a nivel espiritual esto va a causar distanciamiento, el irrespeto, y es como que si le estuviéramos fallando al pacto que un día hicimos de permanecer juntos. Entonces puede ser que no haya un divorcio en papeles, pero puede haber un divorcio emocional. La Biblia también dice que las oraciones van a tener estorbo si no está bien la pareja como tal. Entonces, ¿qué espera Dios? Lo que Dios espera es que esa relación continúe. Claro, ahí tendremos que hacer unas excepciones, no porque Dios lo quiera así, sino porque el hombre tiene su forma de actuar. Cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer, los dos géneros. Pero Dios esperaría que esa relación continúe hasta que la muerte los separe, hablando bíblicamente. ¿Por qué digo que hay situaciones en las que no? Porque también Dios le dio al hombre este libre albedrío, ¿okay? Que es el poder decidir. Y hay otros factores que no sé si podemos hablarlos, como por ejemplo violencia, agresividad, infidelidad. Y aunque yo creo que cualquier relación se puede restaurar, lamentablemente no todas las relaciones se restauran, porque no hay la decisión de cambio y de someterse a lo que dice la palabra de Dios. Sabes que algo que tú decías ahorita a mí me parece muy interesante, porque a veces pensamos que, hablando de casamiento, o sea, aquí es diferente. Aquí, una vez que un juez te casó o el pastor te casó, él actúa también como juez de paz en este caso, y es una sola ceremonia o asentamiento, por así decir, en las actas. En cambio, en Latinoamérica hay una boda civil y hay una boda eclesiástica, y muchas veces ese pensamiento nos hace creer
no, es que como me casé por lo civil, si no me caso por lo eclesiástico, o sea, si me divorcio me puedo casar. Y no tenemos conciencia de lo que decía Andrés, que dice, se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. O sea, en ese momento tú estás haciendo, o debería ser, que tú te estás comprometiendo con un pacto delante de Dios, independientemente de que haya una ceremonia de por medio, que es algo ya cultural, es algo que el hombre inventó como para socializar el hecho de que, ok, quiero hacer público que ahora somos una pareja. Pero para Dios, en el momento en que tú decidiste unir tu vida a esa persona, tú estás haciendo ese compromiso delante de Dios. Así es. Y entonces muchas veces yo he visto que la gente dice, oh, no, es que solo me casé por lo civil porque no sé cómo nos vaya. Pero no, o sea, debes mantener ese compromiso de yo decidí estar contigo, yo decidí amar. Y entonces ahí viene lo que decía Andrés y se une con lo que decía Erla de yo te elijo amar cada día. Pero ¿por qué tenemos un plan, un backup plan? De decir, si es que no, o sea, yo creo que ahí ya nosotros mismos muchas veces nos mentalizamos a fallar. Ahora, hablando a nivel psicológico y a nivel espiritual, eso se liga tal vez a fracasos anteriores, que yo podría pensar que voy a fracasar en mi relación o voy a fracasar en mi matrimonio porque he tenido fracasos, no necesariamente en una relación, pero que como he tenido fracasos anteriores, no me creo capaz de poder llevar una relación que como dices tú, que dure para toda la vida. Sí, efectivamente. Ahora, permíteme hacer un paréntesis antes de contestar a esa pregunta. Y es que este pensamiento, bueno, primero, hay países donde no se permite la ceremonia religiosa, por decirlo de alguna manera. Vas delante de un juez, de un notario y ya estás casado, no tienes que ir con un pastor o con un ministro o con un sacerdote, ya estás casado. ¿Ok? Pero sucede mucho en la parte occidental. Ok, solamente por el civil, porque si no nos va bien, entonces no llegamos al eclesiástico, que ese sí es delante de Dios. Cuando, o sea, ese sí es el de verdad. Ese sí es el verdadero. Por favor, dicen así, el de la iglesia es el de verdad. Entonces, pero no sucede en Oriente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la noción de que se está haciendo un pacto y que ese pacto no se puede disolver. Y el apóstol Pablo, cuando escribe, dice que un pacto, aunque sea hecho por hombres, tiene toda la validez. Claro. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay esto como que una alternativa o un plan B? O digo, no, es que si en algún momento puede ser el hecho de que haya tenido relaciones anteriores que hayan fracasado, relaciones de pareja, pero también puede ser que la relación con sus padres no haya sido la correcta, que la relación con sus hermanos no haya sido la correcta, que no haya establecido vínculos significativos en su vida y que por ende no tenga la noción de un compromiso a largo plazo. ¿Ok? Entonces, como decíamos en el podcast anterior, hay personas que tienen problemas con conocer a Dios como Padre porque su padre biológico fue malo. Entonces dicen, no, pero si él también es padre y yo tengo la noción de este padre, entonces no quiero conocer a ese padre. ¿O por qué permitió que, claro. O sea, si él es el padre, el que, o sea, es bueno y todo, pero por qué permitió que yo tuviera un papá así? Claro. O esa clase de cosas. Entonces eso psicológicamente a la persona la prepara de alguna manera, no es la palabra correcta, pero es como que la predispone para no establecer vínculos. Ahora, ese es un factor. El otro factor también es el cultural. ¿Ok? Mira, prueba para ver cómo te va y no llegues al eclesiástico, solamente el civil, en nuestros países, por ejemplo, porque entonces puedes salir de ahí y nadie dijo que tiene que ser para siempre. Entonces ya es una construcción social también. Y ahora eso está muy marcado, muy acentuado y seguirá
Bueno, ahora incluso hay mucha gente que ya ni se casa, se mudan de todo y dicen, no, igual es mi esposa, pero o sea, no están casados. Sí, pero ya vivimos juntos, ya llevamos tantos años y no necesitamos un papel para que diga, o sea, estamos casados. Así es. Y, o sea, yo cuando dices eso me recuerdo, por ejemplo, antes, Leo y yo siempre decíamos eso, oh, como estamos casados en el civil, o sea, nos podemos divorciar y nada pasa. Y yo a veces, una vez me recuerdo que le digo, pero ¿por qué uno dice eso? Si Dios está en todas partes donde, o sea, en esa boda que nosotros tuvimos así fuera por lo civil, Dios estaba ahí. O sea, nosotros hicimos ese pacto delante de Dios. O sea, no fue en una iglesia, no fue, pero, o sea, es la misma validez a que fuera... ¿Quién casó a Adán y Eva? Dios. Ah, ya. Ahora, no hubo una ceremonia. No hubo una ceremonia, claro. a eso voy. O sea, la ceremonia fue algo que, bueno, obviamente se empezaron a establecer estándares, leyes dentro de la sociedad, justamente tal vez porque había antes ese de tengo una, tengo otra, o sea, ¿cuál es la oficial? Entonces, ¿cuál es la verdadera? Justamente por el comportamiento, o podría decirse por el mal comportamiento del ser humano, es que la sociedad tiene que establecer pautas, y muchas de ellas han sido establecidas por Dios mismo. Y entonces viene el ser humano y como, ah no, pero esta de aquí no me gustó, entonces la cambio y muevo las leyes y cambio de acuerdo a lo que me conviene. O sea, pero si partimos de un principio básico desde el inicio, ¿quién casó a Adán y Eva? O sea, y creo que es importante lo que Andrés dice de ese pacto, porque hay un pacto delante de Dios, consciente o inconsciente. El hecho de que tal vez yo no le diga a esa persona, mira, y te prometo delante de Dios, o sea, no, pero ya para Dios el hecho de que tú estás decidiendo formar una familia, ya para eso, para Dios ya eso es válido. Y una vez me preguntaban, y es una pregunta fuerte, y es una pregunta difícil, porque dice, se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Y entonces una persona que ha estado con varias personas, ¿cuál es? y de hecho creo que fue Jaimito que me preguntó, me dice, mami, y entonces si una persona tiene relación, ¿cuál es la que cuenta en el cine? Y yo le dije, una buena pregunta para hacerle a Dios. Pero mira que la Biblia advierte al respecto, y es una buena pregunta que hace tu hijo, porque dice, no te unas a una ramera, o sea, entonces, ¿por qué? Y aquí quiero ir un poquito más profundo, porque bueno, Adán y Eva no tuvieron esa ceremonia. No tuvieron esa ceremonia. No es que Dios dijo, bueno, los declaro marido y mujer en mi nombre. No, o sea, no tuvieron esa ceremonia. Pero, ¿qué fue lo que Dios consideró que ellos son una pareja o una relación? Dice, y conoció a Adán a Eva. O sea, la parte sexual. Conocer está hablando de la intimidad como tal. Y Dios consideró eso como la forma en que ellos se sellaba el pacto. Y lo sigue considerando. Entonces, por eso la Biblia advierte de que no, o sea, tener todo este tipo, lo que hace, la pregunta que hace Jaimito, porque es como que ir sellando un pacto de alguna manera con muchas personas. Sí, porque en el mundo de ahora, o sea, esa es tu manera de conocer a las personas, lastimosamente. Esto puede sonar muy chapado a la antigua, muy, como que muy religioso, pero no lo es, en realidad, porque vayámonos a otro aspecto, ya hablamos de la parte bíblica y del pacto, de la relación, del vínculo como tal, vayámonos al aspecto de romper ese compromiso, de terminar en un divorcio. Y yo creo que un divorcio, visto desde cualquier punto de vista, es traumático, porque es un proyecto que no se llevó que no llegó a su fin. Eso te iba a decir. Yo me he dado cuenta que muchas veces, en muchos casos, cuando hay un divorcio, la persona queda con un sentimiento de fracaso. Y muchas veces no necesariamente fue su culpa el que haya llegado a ese punto. O sea, tal vez esta persona hizo todo lo posible por reconciliar la relación. Pero sin embargo, al momento en que llegas al divorcio, yo me he dado cuenta que queda ese sentimiento de tal vez emprendí este proyecto de vida y terminó mal.
Bueno, porque es un duelo. Y ese duelo hay que elaborarlo. ¿Por qué es un duelo? Porque, a ver, un duelo es el dolor por la pérdida. ¿Ok? Y se puede experimentar un duelo si se te pierde el celular, si se te pierde el carro. Tampoco. Sí, si se te pierde, si se muere un ser querido, hay un duelo. O sea, es el dolor por la pérdida. Claro que no es con la misma intensidad. O sea, no creo que alguien vaya a tener un dolor porque se le perdió un celular. Bueno, los niños de ahora. No, pero imagínate, por ejemplo, yo me acuerdo una vez de que, o sea, de que le entró agua a mi teléfono, no lo pude rescatar y yo dije, las fotos, o sea, porque no lo había salvado en el drive. Emocional con lo que estás perdiendo. Pero no lo puedes equiparar como cuando se pierde un ser querido. No, claro, sí, no. Pero entonces son dolores dolor por la pérdida. Y el duelo pasa por algunas etapas, ¿ok? La crisis, la negociación, hasta que llegas al último punto que se llama el aprendizaje. ¿Ok? Entonces es un duelo por esa pérdida y tiene que elaborarse. Si no se elabora correctamente, en psicología se llama el duelo patológico, que es la persona que se queda sumida en el dolor. ¿Cómo lo elaboro? ¿Cómo lo elaboro? Bueno, yo creo que, o sea, elaborarlo es hacer conciencia de las cosas que no estuvieron bien. ¿Ok? Reconozco mis errores, reconozco mis aciertos, lo que hice para que la relación funcione, me libero del sentimiento de culpa, perdono, como decíamos en el podcast anterior, mire que lo tengo bien presente, que perdonar es lanzar lejos. Es lanzar lejos. Perdonar significa lanzar lejos en la antigüedad. Entonces perdono, me perdono a mí, perdono a la otra persona. Y tú hablas de fracaso. Ok, sí, es un fracaso, pero es el fracaso de la relación, no de la persona como tal. No, pero por eso yo digo, hay muchas personas que se lo apropian como un fracaso personal, o sea, de ellos como personas. O sea, eso es cuando no elaboran el duelo. Por eso me parece interesante lo que hablas de la elaboración, porque también me he dado cuenta, o he visto muchos casos en que se quedan en esa primera etapa de elaboración. Empiezas a hacer una lista de qué pasó, qué falló, qué hiciste mal, y no llegas a la parte de los aciertos. Te quedas solo en como que, oh, esto hice mal, esto hice mal. Y entonces no avanzas porque te quedaste enfrascado en todo lo malo y nunca viste tal vez si hubo algo bueno y luego de eso, ese análisis de cómo voy a pasarlo. O sea, la mayoría de la gente se queda ahí. Tal vez por eso, luego de un divorcio o de una relación fallida, dicen, no, o sea, yo no quiero saber nada de casarme y de volver a tener otra relación. Y por eso me parece muy, muy interesante ese concepto de elaborar. Claro, es importante y es llegar a ese punto en donde es la etapa de aprendizaje o también llamada aceptación, donde tú sueltas, ok, fracasó el proyecto, fracasó la relación como tal, pero no necesariamente tú tienes que ser un fracasado, ok, tienes una nueva oportunidad de procesar las cosas y prepararte para una eventual próxima relación. Muy, muy, muy interesante. Que quizás no es lo que uno quisiera, porque como decía, es traumático. O sea, entiendo que habrá personas que digan, no, yo después del divorcio me siento mejor, ok, pero hay muchas cosas que considerar. Sí. Pero sin embargo, aunque sea algo que a la persona la haga sentir libre, pero hay cosas que a algunas personas las pueden marcar, ¿ok? Quizás dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya quería salir de esa relación, pero habrán personas que tengan que soportar el estigma, no, es que estás divorciado, y quizás no soportan, ¿ok? O muchas veces deciden quedarse en una relación tóxica por el que dirá la gente. Ok, por los hijos. No, es que estamos por los hijos. No, es que estoy porque me lo imponen. Y te lo impone la religión, te lo impone muchas cosas. Por eso yo hablaba de hacer un paréntesis
y hay situaciones en las que lamentablemente ya no se puede continuar. Aunque, repito, cualquier relación se puede restaurar, pero la persona no está dispuesta muchas veces a eso. Claro, eso como yo siempre he dicho, tiene que ser algo de dos, los dos tienen que decidir y bueno, lo puedo hablar en mi caso, como ya saben, de que yo he dicho antes, antes de nosotros llegar a la iglesia, nuestro matrimonio, hubo un momento donde, o sea, ya habíamos decidido de que ya no se iba a hacer nada, hasta ahí nomás íbamos a quedar y todo eso, más claro, la comunicación, lo hablamos, decidimos darnos otra vez esa oportunidad, cambiar las cosas que estaban mal, pero también decidimos en que, bueno, hay que buscar como que una ayuda más, y esa ayuda más para nosotros era como que, ¿y si empezamos a ir a la iglesia? Si buscamos más de Dios, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo. Y creo que a raíz de eso fue que realmente puedo decir, ni solo lo digo yo porque lo he visto, personas mismas nos han dicho, o sea, que notan la diferencia entre nosotros. Por ejemplo, yo he dicho mucho de que Leo y yo siempre hemos sido amigos, nos llevamos bien, pero a veces por esa amistad que supuestamente tenemos, a veces se nos olvida, o sea, no somos amigos, somos esposos. Entonces era como que nos tratábamos a veces como que, ay, que no ya sé. loco. Sí, hacía lo loco. Y entonces muchas personas han visto, sí, literal. Entonces, ya, bro, no me digas. Entonces a veces, o sea, eso es bueno, pero a veces afecta a la relación, uno tratarse y tener como que demasiada confiancita así. Entonces, o sea, han visto personas que nos dicen, no, pero es que ya nosotros notamos que ustedes antes se maltrataban y todo así, pero, o sea, era un maltrato, pero, o sea, amoroso, por decir así, porque era como que no es de que nos odiamos ni nada, simplemente era por estar relajando. Pero, o sea, hay una manera diferente de tratarse y bueno, mientras vas aprendiendo más de cómo Dios es lo que quiere que tu relación sea como un matrimonio, entonces creo que eso es bastante importante. Entonces, es siempre entre dos personas y algo que también yo puedo decir que no sé si todos los hombres tengan la capacidad de hacer eso, pero Leo una vez, me acuerdo, o sea, él fue como que de verdad se desahogó conmigo de decirme, pero ustedes las mujeres creen que los hombres no tenemos sentimientos. Porque digo, ¿y por qué? Es que ustedes las mujeres todo es para adentro. Yo quiero ser así, yo quiero que me amen, que me protegen, que me que me den. Y nosotros. Y yo creo que lo he visto en muchos casos y lo veo, de que a veces como que se nos olvida porque vemos que el hombre es como que el macho, como que... Pero o sea, no, o sea, ustedes también tienen sentimientos, también quieren tener como que esa protección, como que la mujer también que se acerque, que por ejemplo, bueno, en mi caso, Leo es uno que se recuesta en mí, que o sea, le gusta sentir como que ese calor. Ajá. Y entonces, lo mismo me dice, ¿y quién te dijo a ti que las flores solo son para mujeres? O sea, él te porque yo nunca le había regalado flores en mi vida, porque era como que cosa rara, como que regalarle flores a un hombre es como... Y una vez, o sea, así, ya corté eso y le di flores una vez y se me pareció súper raro. O sea, es verdad que yo creo que los hombres pueden decir tal vez, o usted nos pudiera decir, que los hombres también quieren sentir eso, quieren sentir tal vez esos detallitos o quieren sentirse protegidos, amados, que se nos olvida que no solo nosotras las mujeres somos las que tenemos que tener todo eso. Lamentablemente la construcción social ha hecho ver al hombre como no, es el proveedor, es el macho, es el que los hombres nunca lloran, los hombres no deben llorar, pero nos olvidamos que, o sea, somos personas, somos diferentes, pero nos complementamos también. O sea, a nivel emocional, afectivo, no debe haber mucha diferencia. Claro, con respecto a la liberación de hormonas, etcétera, sí, y cómo vemos las cosas, sí, pero la parte afectiva también necesita llenarse en el hombre, así como también debe llenarse en la mujer. Entonces sí, o sea, ahora es admirable lo que hizo Factor porque rompió una barrera
él como Porque hombre... no cualquier hombre quiere mostrarse vulnerable. Claro, vulnerable. Esa es la palabra. Y por no querer ser vulnerables, tanto el hombre como la mujer, entonces entramos en una etapa o en una de las formas cómo se aborda el conflicto y se llama evitar. Y cuando hablo de evitar, no es evitar el conflicto, porque el conflicto va a suceder siempre. Evitar es cuando el interés de ambos para que se resuelva el conflicto es bajo, escaso o no lo hay. ¿Tú has leído el libro Los 5 lenguajes del amor? Sí. Está para otro podcast ese tema. Porque ahí habla más o menos de lo que tú decías y es muy interesante porque habla de las diferentes formas en que como hombres y mujeres necesitamos esa comunicación. Y entonces que a veces pasa que mi esposo tiene un tipo de lenguaje que no es el mío y entonces yo quiero que él responda con el lenguaje que yo tengo y viceversa. Y entonces no entendés, ¿verdad? Muy, muy interesante. Buenísimo. Así que ya tenemos otro tema. Sí. Pero bueno, hoy no. Nos pasamos de tiempo, pero ha estado súper. Y pudiéramos seguir Sí, todavía. sí, no nos den cuerda porque seguimos de largo. Sí. Pero no, gracias Andrés por estar acá con nosotros hoy día. De verdad, vamos a tener otro episodio más con el pastor Andrés. Y cualquier pregunta, cualquier tema que de pronto quieran sugerir, pues pueden escribir en los comentarios, nos avisan, nos contactan y lo podemos estar tocando. Él se queda acá hasta julio, ¿verdad? Primera semana de julio, así que tenemos unos cuantos todavía para hacer. Semanas. Sí. Bueno, ha sido un gusto también y como es costumbre, queremos orar por ustedes, por ti, por que nos está escuchando. Si en algún punto de lo que hemos hablado, pues esto ha tocado tu corazón y Dios ha hablado tu vida, hoy vamos a orar para que Dios esté obrando ahí también. ¿Amén? Así que vamos a orar en esta tarde, casi noche ya. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan ameno que hemos pasado. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por permitirnos hablar y guiarnos, Señor, en esta conversación. Queremos poner delante de ti, Señor, a cada persona que esté escuchando este episodio del podcast, Señor, que todo lo que hayamos hablado llegue a su vida, a su corazón, con una palabra fresca, con una palabra, Señor, que traiga bendición a su vida. Y oramos por cada persona que tal vez está teniendo problemas en su relación, que no sabe cómo salir adelante, Señor. Que seas tú siendo ese intermediario, Señor. Que seas tú siendo ese vínculo que les permita entenderse, que les permita comprenderse, Señor, y comunicarse de una mejor forma, Señor. Sabemos que en tu voluntad está que nuestra relación como pareja salga adelante, Señor. Por eso hoy queremos pedirte y poner delante de ti, Señor, para que seas tú tomando asunto en la vida de esta persona que lo necesita, Señor, que necesita que tú hagas un milagro, que tú obres ahí en su restauración de su relación, Señor. Bendecimos cada matrimonio de cada persona que nos escucha, Señor, y en nuestras vidas también te pedimos que tú nos des la sabiduría necesaria para hablar, actuar y comunicarnos de una forma efectiva, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Así que nos vemos en la próxima semana. Así que cuídense, bendiciones.